Una, dos, tres. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean una vez más. Pues vamos a darle directo con el intro, ¿no? Vamos. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches, donde quiera que estén, donde quiera que me estén escuchando y en el momento en el que me estén escuchando, muchísimas gracias por el apoyo que me han estado dando en los últimos 2, 3 capítulos que hemos subido, no sé cuántos sean, pero de verdad les agradezco mucho y se preguntarán por qué estoy aquí en esta posición de la oficina, se podría decir, porque no es diferente, no es un lugar diferente, es de hecho la misma. Ustedes lo que han visto anteriormente ha sido esto de background, pero estoy aquí precisamente porque no me dio tiempo, la verdad, de mover la cámara, no me dio tiempo de mover otro tipo de cosas y aparte estaba en el inter de pensar si lo que haría era nada más grabar a veces video para ciertos capítulos y en otros capítulos a lo mejor nada más subir el audio. Todavía estoy pensando cómo voy a manejar eso, porque sí, me gusta tener el video, me gusta que sea un tema más completo de que ustedes puedan verme y a la vez escucharme. Depende de lo que quieran hacer, ¿verdad? Pero, también tengo que admitir que es mucho más fácil nada más conectarse, grabar el audio y no tener que preocuparse por la cámara y cosas del estilo, ¿no? Pero bueno, en este capítulo va a ser así, nada más va a ser en este formato donde no estoy sentado en el escritorio y pues aquí está el stand, ¿no? Que estuve utilizando en los capítulos pasados. Así que, pues, quién sabe, todo depende de cómo se vaya dando, ¿no? Los otros capítulos. Pero vayámonos al tema principal del que quería hablar justo en este capítulo. Y creo que es una historia que ya he contado varias veces en stream, pero pues obviamente para las personitas nuevas que están escuchando, que han estado viendo los videos, es muy probable que no las hayan escuchado. Por lo tanto, quiero platicarlo, quiero externarlo a ustedes para que también conozcan la historia. Y la historia es más que nada el inicio de este bellísimo podcast. Cómo fue que se dio la idea, cómo fue que se dio realmente, que se materializó en empezar el nombre, la imagen, todo ese show. Aguántenme y ahorita les platico, ¿va? Vamos a irnos desde el inicio. Para empezar, es que esta es una historia que sí recuerdo, pero que todavía es como que ya tiene mucho tiempo, la verdad. Ya tiene mucho tiempo este podcast desde que se está maquinando y creo que tiene más o menos desde inicios de la pandemia o antes, que yo estaba como que ya planeando tener este formato, incluso de tener el micrófono, incluso antes de tener mi consola, cuando apenas tenía para hacer streams, todo ese show, ¿no? Estaba yo empezando en el mundo de Twitch, sí, más bien fue inicios de pandemia, pero pues bueno, a final de cuentas empecé con los streams, estuve un buen tiempo, hacía casi diario, tenía horarios muy de chavo, muy de adolescente, la verdad. De repente hacía streams de 8 a 12 de la noche o me extendía y de repente me dormía a las 2, 3 de la tarde y ya estaba otra vez haciendo stream y así iba consecuentemente, ¿no? Una vez se me acercó un compañero, ex compañero de la secundaria. Se me acercó y me dijo, oye, güey, hay un proyecto al que me gustaría que le entraras, está muy padre. Lo que queremos hacer es un como que grupo de creadores para nuestro canal de YouTube. Queremos que pegue y obviamente se les va a dar a ustedes en base a lo que ganen con sus contenidos y bla, 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 ¿no? Para mí no era tanto como que un proyecto de wow, o sea, voy a poder ganar dinero o cosas del estilo. Para mí era más como no mames, o sea, ser parte de algo y aparte poder tener una visibilidad más cabrón, ahora sí, porque era poder extenderse y que te vieran otro tipo de personas que también te dieran la oportunidad de formar parte
de otras actividades, de otro tipo de contenido y poder crecer a final de cuentas y también ayudar a otras personas a, a impulsarse, ¿no? Entonces me emocionó, le dije, órale, va, sí, entró, más o menos, se empezaron a dar los primeros videos, y así fue como empezó, fue una idea y yo dije, bueno, ok, para esto yo ya había hecho un intento, por así decirlo, un intento de podcast. Pero ¿cómo lo hice? Lo hice en formato de que yo prendí stream, si no me equivoco, o no me acuerdo si lo grabé como lo estoy grabando ahorita, pero prendí stream o prendí al menos el OBS y lo puse como si fuera un stream y grabé una sección como de 20 minutos, si no mal recuerdo, donde estaba hablando, me parece que de la liga. En ese entonces, cómo iba en el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, puntos, cómo había ido en los partidos, qué pensaba de la temporada, todo ese show, ¿no? Ese fue como que mi capítulo muy, 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 pero muy piloto en ese entonces. Y cuando entré a este grupo, mi idea fue, bueno, ok, tengo esta idea, ¿por qué no me ayudan ustedes a materializarla un poco más? A realmente que ya sea algo bien, o sea, ya tener un título, ya tener como tal porque ya tenía el título, ya tenía más o menos una imagen ahí toda fea y ya había empezado unos capítulos, o sea, realmente ya había hecho eso. Yo ya lo había empezado a maquinar acá en mi cabeza y ya era como que nada más intentarlo y ver si ellos me podían dar la plataforma como para subirlo y que más gente lo pudiera ver, ¿no? Era como darle seguimiento al pequeño bebé que yo ya había empezado, más o menos. Entonces, pues me dijeron, órale, sí, va y todo el rollo. Creo que le di como unos 2, 3 capítulos que se subieron directamente a YouTube. No fueron para Spotify, no fue para nada más. O sea, fueron directamente a YouTube y en eso se quedó. Para ese entonces, después de subir más o menos el segundo o tercer capítulo, si no mal recuerdo, que le fue muy bien en el canal en el que se subió, porque no se subían a mi canal. Bueno, yo sí los subí a mi canal, porque creo que todavía ahí están, si los pueden buscar, no sé si los haya dejado en privado o alguna cosa así, pero todavía están ahí. De hecho, creo que están marcados como temporada 0. Para no hacerla más larga, a final de cuentas, lo que hice fue que se subían en el canal de ellos, pero yo lo subía también en mi canal. Entonces, se hizo eso, les fue muy bien en el canal de ellos, creo que eran de los que habíamos entrado, de los del grupo que habíamos entrado para supuestamente hacer el grupito, creo que eran de los videos que mejor les estaba yendo. No sé ya después cómo quedaron, no sé después qué pasó con ellos, porque ya no quise entrar a ver, pero en ese momento les fue bien, más o menos bien a esos. Entonces, pues yo me emocioné, todo, pero surgió una situación donde yo ya no pude hacerlo por un tiempo. Me parece que sí fueron varios meses donde yo no pude hacer nada de contenido. No tenía ni para hacer streams, no tenía para hacer absolutamente nada, no tenía ni computadora. Lo único que tenía era la computadora del trabajo. Obviamente, por ciertas razones, en esa no se podía hacer nada de contenido, ¿no? Es nada más para el trabajo. Entonces, no tuve la manera. Entonces, estas personitas me siguieron insistiendo que le diera seguimiento al show, que le diera seguimiento al podcast, porque ya había empezado, que siguiera, que intentara ver la manera de cómo hacerlo. Pero yo sé, yo me conozco. Yo sé que cuando hago algo, un proyecto, por ejemplo me gusta hacerlo a mi manera. Y no simplemente porque no crea que otras personas puedan hacerlo, sino que a final de cuentas, si yo, por ejemplo, estoy haciendo este podcast y se lo dejo a alguien más que lo edite o que haga todo lo de producción o postproducción o como le quieran llamar, a final de cuentas, si sale mal, sigue siendo mi culpa.
sigue siendo mi contenido, sigue siendo lo que yo estoy produciendo y lo que yo estoy poniendo o entregándoles a ustedes en este caso, ¿no? Entonces, yo tenía muy arraigado eso de que sí es mi podcast, sí puede que invite gente y todo lo que quieras, y sí me pueden ayudar, pero es mío. Si yo no lo hago y no lo puedo hacer como yo quiero, entonces no lo hago. En ese entonces, por obvias razones, yo no podía hacerlo como yo quería. Yo tenía que aguantarme, esperar, y en su momento se iba a dar e iba a regresar con todo, como estamos regresando ahorita. Pero en su momento, cuando fue la temporada 0, no se pudo. Me tardé mucho en volver a recuperar mi computadora, en volver a armar una computadora, en tener un micrófono, en tener todo el show que yo quería tener, porque ya había puesto un estándar de calidad, igual no tan alto, pero para mí, que soy muy, no sé, muy perfeccionista, a veces de mala manera puedo ser muy perfeccionista, pero yo que ya había puesto un cierto estándar de calidad, ya no quería bajar de eso. Cualquier cosa que bajara de eso para mí era malo, o sea, basura, ¿sí? Entonces, estas personas, conforme fue pasando el tiempo, se fueron molestando porque yo no, de alguna manera no aporté, ya no podía subir mis videos, ya no pude seguir con el podcast, y estas personas como que intentaron que siguiera el podcast, pero sin mí. Intentaron como que el podcast siguiera sin mí. De hecho, llegaron hasta el punto de decirme, no, pues ya, danos chance de que hagamos esto, tal, 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 tal. Yo dije que no, me sacaron. Hubo ahí como que un choque, me sacaron y ellos intentaron como que seguir el podcast, pero por su lado. Ya después yo, cuando pude volver a hacer, cuando empecé más o menos otra vez con la idea de volver a revivir este podcast y ahora sí hacerlo bien, que es la temporada 1, me metí más o menos a ver qué habían hecho ellos. Porque yo dije, bueno, a lo mejor nada más se quedó en una intención y no hicieron nada. Pero creo que sí subieron 1 o 2 capítulos intentando hacer el podcast o el estilo de podcast, porque se hablaba de fútbol y todo de eso. O sea, ni siquiera le cambiaron tantito, ni siquiera le cambiaron el tema ni nada. O sea, sí se intentó hacer de fútbol y todo el show, porque vieron también que los otros habían jalado, que los míos habían jalado. Entonces quisieron como que seguir con eso, a ver si les pegaba. Pero yo vi la calidad pues de la grabación, vi la calidad del sonido, bueno, la escuché más bien porque pues no la puedes ver, pero vi todos esos aspectos, incluso las personas que estuvieron participando, el cómo participaban, el cómo era el formato, todo ese tipo de cosas estaba muy mal, era como si hubieran cancelado los primeros 2 capítulos de una serie, o sea, no que hubieran cancelado, pero si no después de 3, 4 capítulos de una serie hubieran puesto en pausa la serie, le hubieran reducido el budget o el presupuesto como al 60-70%, y los productores hubieran dicho, ¿sabes qué? Tenemos que seguir haciendo la serie porque como ya empezamos la temporada, pues órale, ahí te va. Y con 70% menos de presupuesto y sin ganas y sin amor por el arte ni nada, y te entregaron el resto de los 8 capítulos, ¿no? En lugar de esperarse y hacer algo bien o seguirla ya cuando hubiera oportunidad, quisieron entregar una mierda, así lo voy a decir, era una mierda de continuación, porque ni siquiera era algo que pertenecía como tal a ese canal. Entonces fue una mierda de continuación. Pues bueno, cada quien, ¿no? A final de cuentas, yo no iba a reclamar, yo no me iba a poner ni nada, la gente hace lo que quiere. Yo estaba en mi show, ¿no? Yo estaba en mis cosas y siempre me he dedicado a mis cosas. No iba a cambiar en ese momento, y menos por algo tan estúpido. O sea, ni siquiera era algo como que hubieran mejorado o hubieran hecho algo completamente diferente y me hubieran demostrado que de verdad
todo el tiempo yo me equivoqué y les debí de haber dado chance de hacerlo, porque no, me demostraron todo lo contrario con ese contenido. Me demostraron todo lo contrario. Fue malísimo, malísimo. Pero bueno, ok. Esa es la primera parte. Así más o menos fueron los rocosos inicios del podcast. Y justo después de yo haber analizado todo eso, de haber visto, de haber tenido otra vez la idea de revivir, fue cuando empecé a hacer otra vez contenido para YouTube. Empecé a subir shorts. Todavía creo que fue más o menos por estas épocas, pero el año 2023 empecé a subir shorts, empecé a subir videos, que reacciones, que no sé, era contenido también basado en lo que había hecho en Twitch, cosas del estilo, ¿no? Clips, videitos, shorts, lo que era, ¿no? Hasta empecé a subir a TikTok, empecé a subir a YouTube. Como que quise meterme en ese medio y regresar con todo. Al mismo tiempo, quise ahora sí abrir el canal en Spotify. Y abrí el canal en Spotify, que es este en el que están viendo, escuchando, o si están en YouTube, el canal de Spotify que es Pisando el Área, ahí está precisamente. Y pues ya lo abrí, empecé con todo, tenía mucha injundia, es cuando empezó la temporada 1, empecé a meter que bla bla bla, que episodio, grababa, intentaba. Primero empecé con cámara, después como que no me gustó y lo quité y luego era con un micrófono y luego era que sentado acá. Hice muchos intentos, a lo mejor muchos de los que no se ven en YouTube, porque en YouTube subí los que más o menos salieron y los que más o menos dije, órale, va para arriba. Pero entre tanta desidia, entre tanto perfeccionismo, entre tanto show y más o menos la temporada en la que estaba, o sea, la temporada, o sea, lo que estaba pasando alrededor de mí o lo que estaba pasando tanto en el trabajo y otras cosas, pues lo tuve que dejar porque me consumía mucho tiempo y no estaba ni siquiera sacando el contenido que según yo estaba queriendo sacar. Estaba eliminando más cosas de las que estaba subiendo. Entonces la verdad es que me harté, me dio un bajoncito, dejé de grabar, dejé de intentar y se quedó ahí. El podcast creo que se quedó como con tres episodios, si no me equivoco. 3 episodios se quedó y ahí quedó. No, ya no le di más seguimiento. Posteé el intro, subí el canal Spotify, también subí los videos a YouTube, pero hasta ahí quedó. Y hasta ahora últimamente, precisamente que yo me sentía, creo que fue hace como 2 semanas o una semana, pero desde antes ya como que traía cargando una presión muy cabrona del trabajo, de algunos temas personales, de detallitos que había, que no voy a entrar porque también era parte de la chamba, cosas con eso, ¿no? Con esos temas. Y precisamente, pues me estaba abrumando, me estaba sintiendo yo muy, muy encerrado, me estaba sintiendo muy, muy de bajón y que no estaba sacándole el provecho a mis días. Yo me sentía ya en un punto donde nada más quería acostarme, dormir y seguir al día siguiente. Y otra vez a la chamba, desayunar, comer, si tengo partido, o si podía ir al cine, o que sí me emociona. No crean que no, sí me emociona lo que hago en las tardes, pero ya tampoco me estaba dando tiempo. Había días en los que estaba saliendo ya demasiado tarde o tenía juntas en la tarde-noche y tenía que seguir y seguir. Y pues obviamente yo no podía tampoco dejar tirados a mis compañeros ni mandarlos a la chingada y entonces pues había que estar ahí. Pero pues obviamente aún mantener o balancear la vida con el trabajo y que no te consuma mucho tiempo y aparte dejar este tipo de cosas que me relajaban de lado y pasar de tener 3 equipos de fútbol a 2, como que sí me pegó, como que el Inter de las últimas semanas me había pegado. Entonces dije, ¿sabes qué? No, necesito hacer un cambio.
hay que regresar. Tengo que hacer un podcast. Estuve como las últimas 2 semanas diciendo, tengo que hacer un podcast. Me puse a hacer pruebas, me puse a ver qué podía lograr con mi consola, a grabar videos, a ver, aquí está la cámara, hay que desempolvarla, vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Esa era mi idea precisamente. Y pum, de ahí empezó otra vez a salir los episodios, de ahí empezó otra vez a fluir este rollo y me siento muy relajado, me siento muy bien, me siento muy increíble, creo que me está ayudando y creo que poco a poco se va a notar también cómo mejora el contenido, cómo mejoro mentalmente y cómo me siento mejor en general. Entonces, pues esa es la corta historia de lo que es este podcast, porque se llama Pisando el Área, porque literalmente fue un nombre que se me vino a la cabeza cuando me parece que estaba como en la madrugada, según yo, pensando, ideando nombres. No, no mames, que quiero hacer un podcast, ¿no? Y me puse creo que ya no tengo el celular donde tenía las notas, pero tenía un celular donde puse literalmente en la parte de notas de Samsung, puse ideas para un podcast y empecé a poner varios nombres, ¿no? Entonces, de repente salió el de Pisando el Área. Dije, se escucha cool, se escucha corto, algo que la gente puede recordar y te dice de qué va a ser, ¿no? O sea, te da más o menos una idea de que esto va de fútbol. Entonces, pues bueno, aparte de eso creo que no hay nada más que pueda platicar. Lo último que quiero decir es que les presento a mi perrito. No sé si se veía en la cámara, pero está ahí. Para los que me están escuchando nada más, es un puxito que se llama Gansito. Está acostado en el sillón que está atrásito de mí. Y si quieren ver el video, pues va a aparecer también ahí en el video. Está bien dormidote. Ahorita está haciendo mucho calor, pero con el airecito que está haciendo, yo creo que está muy relajado y por eso está bien dormido. Bueno, a final de cuentas era todo lo que les quería platicar. Muchísimas gracias por escuchar. Espero que les haya gustado este episodio. Yo sé que no es nada de fútbol, pero más o menos para darles un contexto de cómo se fue dando este show y cómo es que vamos a seguir adelante de lo que pasó antes a lo que va a pasar ahora, ¿no? Espero que me sigan dando ese apoyo que me han estado dando hasta el momento. Se los agradezco muchísimo. Espero que estén bien. Suerte en su día, en lo que tengan que hacer. Cuídense. Bye.